Castilla y León ha vuelto este 2021 a cifras de fallecimientos anteriores a la pandemia. Es la comprobación de que la vacunación funciona y reduce la gravedad de los casos. Aún así, no debemos olvidar a las familias que han perdido seres queridos por la COVID. En muchos casos todavía no han podido completar el duelo. ¿Quién pasa la ITV emocional de esas familias? ¿Quién les pregunta cómo estás? ¿Qué necesitas? Buenas tardes. La vacunación ha logrado frenar el enorme drama que ha afectado a miles de familias. Ahora la pregunta clave es ¿cuánto dura la inmunidad? Preocupa sobre todo en las residencias de mayores, los más vulnerables y más aún ante los casos de reinfecciones de las últimas semanas. En 2 residencias de Valladolid se ha realizado un estudio para encontrar la respuesta. Tatiana Bermúdez. Sí, una de las residencias es esta en la que nos encontramos. El estudio lo está liderando el Centro Nacional de la Gripe y concluye que esa tercera dosis de la vacuna deberían recibirla sobre todo las personas mayores de 65 años que no hayan pasado el COVID, ya que no tienen la inmunidad entrenada. Los mayores de 65 años que no han tenido una respuesta muy elevada porque no han sufrido el COVID previamente son uno de los grupos que más se beneficiarían. Desmayos y sombrillas para aguantar los 37 grados de hoy en las larguísimas colas para vacunarse en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Mucho tiempo de espera y las autoridades explican la razón. Han acudido jóvenes que no estaban citados y aún así querían ser vacunados. Hora y media esperando. Sí. ¿Esta mañana? Sí. Sí, me lo han dicho, sí. ¿Qué te han contado? Pues que son colas horribles, un calor horrible. Pues hemos tenido que ir a por un paraguas al coche. Era la reacción violenta de un grupo de personas tras el final sin acuerdo de 12 horas de negociación entre la empresa de palas eólicas LM de Ponferrada y el comité de empresa. El establecimiento donde se produjo la reunión sufrió desperfectos y las protestas obligaron a intervenir a los antidisturbios. Eso ocurría anoche tras terminar en fracaso la negociación entre empresa y trabajadores. Esta tarde se ha conocido una nueva oportunidad para negociar y un documento de la compañía que niega la deslocalización de la fábrica. Miguel Ángel Blanco, última hora. Sí, mañana, 10 de la mañana, última oportunidad de acercar posturas entre el comité de empresa y la multinacional de palas eólicas LM para minimizar el expediente extintivo. Lo cierto es que la multinacional ha comunicado en las últimas horas que no está entre sus intenciones cerrar las instalaciones de Ponferrada. De hecho, las ha calificado como las más productivas de la compañía en toda la Unión Europea. Brutal colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en la provincia de Zamora. El accidente ha dejado 3 muertos y 2 heridos graves. El último de los fallecidos moría esta tarde en el hospital. Ha ocurrido a la altura de Moreruela de Tábara. Con la llegada del mes de agosto aumenta considerablemente la afluencia de peregrinos, pero a pesar de ser Año Santo jacobeo, el volumen de caminantes no es el mismo que antes de la pandemia. La mayoría son españoles, pero también hay quien se atreve a desplazarse desde países europeos como Francia o Italia. Esta ola de calor nos acompañará hasta el domingo en Castilla y León. Hoy hemos superado los 35 grados y así será todas las tardes del episodio. Además, esta noche va a costar conciliar el sueño. Mañana por la tarde volverán a activarse los avisos por altas temperaturas en gran parte de nuestro territorio. Serán naranjas en el sur de Salamanca y de Ávila. Según avanza la vacunación, la clave está ahora en saber cuánto dura la inmunidad en los vacunados, sobre todo en las personas más vulnerables como los mayores. Ellos llevan varios meses con la pauta completa y si hay pérdida de anticuerpos con el tiempo, se justificaría una tercera dosis de refuerzo. Y hay estudios que buscan responder a esa pregunta. ¿Cuánto dura la inmunidad de las vacunas? Uno de ellos se ha desarrollado en 2 residencias de mayores de Valladolid. Tatiana Bermúdez, ¿qué resultados ha dejado ese estudio? Sí, desde el Centro Nacional de la Gripe han concluido que haber pasado la enfermedad antes de recibir la vacuna supone una mayor efectividad porque la inmunidad está entrenada. Este es uno de los centros que está incluido en el estudio porque hace un mes hubo un brote de coronavirus a pesar de que tanto trabajadores como residentes habían recibido la pauta completa. Por ello se plantea administrar una tercera dosis a las personas, sobre todo mayores de 65 años, que no hayan pasado la enfermedad. Desde el Gobierno esperan más evidencia científica para autorizar esta tercera dosis.
Las muestras de sangre de 98 mayores de las residencias Dr. Villacián y Cardenal Marcelo tras vacunarse revelan que el COVID ha hecho más fuerte a unos que a otros. En el grupo que habían sufrido COVID, los anticuerpos estaban muy elevados tras la primera y la segunda dosis, y en el grupo que menos tenía anticuerpos hemos visto que eran los que no habían sufrido COVID previamente, con lo cual parece que haber tenido la enfermedad previa te predispone a que la vacuna te haga un efecto mucho más fuerte. Los investigadores tienen localizados quienes deberían recibir la tercera dosis. Los mayores de 65 años que no han tenido una respuesta muy elevada porque no han sufrido el COVID previamente son uno de los grupos que más se beneficiarían. En el estudio han detectado 3 residentes que no sabían que se contagiaron entre la primera y la segunda dosis. En plena tercera ola, el virus no dio la cara en estos mayores a pesar de tenerlo. Parece que las vacunas hacen efecto, porque si el virus ha podido entrar en las residencias y no ha habido síntomas entre los pacientes que han aumentado el título de anticuerpos, está claro que las vacunas funcionan y ese es el mayor mensaje que podemos transmitir de momento. Los investigadores del Centro Nacional de la Gripe estudian ahora cuánto dura la protección de las vacunas en las residencias y cuántos anticuerpos hacen falta para una defensa sin fisuras. Con respecto a esa tercera dosis, hoy mismo Francia ha acordado ponérsela a los más vulnerables a partir de septiembre. En España, ante el aumento de casos en residencias de mayores, los centros reclaman esa dosis extra. Para frenar el riesgo de nuevos contagios, el Consejo Interterritorial de Salud ha actualizado hoy las medidas que deben seguir los centros. Los trabajadores de residencias que no se vacunen podrán ser cambiados de puesto de trabajo. Nosotros no podemos cambiar a una persona de funciones o a otro centro, porque además es que nos dedicamos a atender a personas mayores. Necesitamos estar con ellos, darles de comer y por lo tanto la distancia, lo hemos explicado muchas veces, la distancia es imposible no mantenerla. Por lo tanto no nos sirve de nada. Cada vez está más cerca la vacuna española. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado los ensayos clínicos con personas. Si todo va bien, esperan poder empezar a producir millones de dosis en octubre y obtener la autorización definitiva el primer semestre del próximo año. David Aragonés. La Agencia Española del Medicamento autoriza por primera vez a una vacuna española a entrar en fase clínica. Será la de la compañía privada IPRA y comenzará en cuanto se logre reclutar a los voluntarios. De momento se buscan entre 50 y 100 personas para esta primera fase de entre 19 y 39 años. El ensayo tiene como objetivo principal evaluar la seguridad y la tolerabilidad de esta vacuna llamada PHH1V. El objetivo de IPRA es que su vacuna esté en nuestras manos este otoño. Así lo explicaron en abril en la visita del presidente del Gobierno. Su estrategia se basa en 2 proteínas recombinantes, es decir, capaces de crear respuesta inmunológica frente al COVID. Con la autorización de la Agencia Española del Medicamento comienza su primer ensayo en humanos. Para ello se inocularán 2 tipos de vacunas, la de IPRA y otra ya autorizada a decenas de voluntarios de 18 a 39 años. Primero una dosis y 21 días después la segunda. Su principal ventaja es que se conserva entre 2 y 8 grados. IPRA se pone así a la cabeza de las vacunas españolas. Las otras más avanzadas, las 3 del CSIC, todavía no tienen autorización. Se trata de un laboratorio privado con sede en Girona, en Cataluña. Si todo va según lo esperado, podría empezar a producir vacunas en octubre de este año y en 2022 alcanzaría los 400 millones de dosis. Su lema es crear inmunidad para un mundo más sano. ¿Quién pasa la ITV emocional de esas familias? ¿Quién les pregunta cómo estás? Elisa perdió a su madre justo al comienzo de la pandemia, cuando esto es lo que pasaba en las calles, cuando en los hospitales no había respiradores, cuando en los tanatorios no se podía velar a los muertos. Más o menos 5 minutos y te lo advierte. En lo que bajas, firmas los papeles, un Padre Nuestro y te vas. Y que por el nombre me dijo, no, el nombre no, el número. Es algo que impacta, ¿no? No es Candy Clemente, sino el número, que no me acuerdo cuál era, y era un folio blanco donde estaban... Se queja de que el gobierno tomó decisiones muy duras que llevó a las familias de las víctimas a vivir la ausencia, el dolor y el duelo en la más absoluta soledad. Y cuando llegábamos con el coche, mi esposo y yo, esto era una verbena.
sin darse cuenta que yo venía de dejar el cadáver de mi madre y que mis hijos estaban aquí solos, llorando, mientras ellos estaban dándole a la música. Psicóloga de profesión, decidió enfrentarse a la tristeza de la pérdida, ayudando a los demás. Llegó a recibir más de 17.000 llamadas y mensajes. Un abuelo que me dice algún vecino que está entero cagado y lleno de porquería, vomitado, del miedo, el estrés. Hoy sigue desarrollando su labor como voluntaria y también sigue haciéndose preguntas. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no entré en su casa? ¿Por qué no me la traje? Ella ha vivido la otra cara de la pandemia, la que no hemos visto y que solo conocen quienes se han encontrado de frente y sin esperarlo con la muerte de un ser querido. Es el gigantesco drama que está dejando la pandemia, los miles de fallecidos por COVID. Hoy las estadísticas demuestran la efectividad de la vacunación que ha frenado las muertes este 2021. A estas alturas del año, la mortalidad general en Castilla y León ha caído un 20% con respecto a 2020, un 21% en concreto. Vuelve a valores de antes de la pandemia. El dato es incluso más bajo que el de 2019 en la comunidad, algo que no sucede en el resto del país, donde todavía hay un exceso de mortalidad. Descienden los fallecidos en Castilla y León a niveles incluso inferiores a antes de la pandemia, un descenso del 1,25% que se debe a las muertes por coronavirus. Muy afectadas por la primera ola, lo que redujo mucho la población de edades avanzadas, que sabemos que es sobre las que actúa la mortalidad del virus. Entonces parece ser que esa es la razón. El COVID es el principal motivo de fallecimientos, por lo que otro tipo de causas no han variado con respecto a hace 2 años. La mortalidad en accidentes de tráfico este año, hasta la fecha actual, o hasta junio que se han ofrecido los datos, estamos en números muy similares a los de 2019. Sin embargo, la mortalidad en el conjunto de España no ha llegado a bajar a niveles previos a la pandemia. Este año han muerto más de 267.000 personas, todavía un 7% más que en 2019. Algunas comunidades autónomas también han registrado ese incremento. Como por ejemplo puede ser Asturias o Cataluña, que tuvieron una primera ola más suave y que digamos que han mantenido en el tiempo más esa mortalidad. En cambio, si lo comparamos con el año pasado, con el coronavirus en auge, el descenso es evidente. Han fallecido en Castilla y León 17.100 personas, que supone un descenso del 21%. Hoy en Castilla y León han fallecido 7 personas más por coronavirus, 4 de ellos en Burgos. Mientras, los contagios siguen bajando paulatinamente. Hoy se suman 744, son 100 menos que el miércoles pasado. En las UCIs la situación se mantiene con 91 ingresados, muchos más que hace un mes. El hospital con peores cifras es el de Palencia, al 55% de ocupación. Marta Caña. Así es, Palencia vuelve a liderar el ranking regional de ocupación en la unidad de cuidados intensivos. En estos momentos alcanza ya el 55% de ocupación con 11 pacientes ingresados, uno más que ayer. Bien, es cierto que la situación en planta se mantiene en torno al 6% con 26 personas ingresadas. El perfil de los enfermos continúa siendo el de personas mayores con patologías previas, aunque también hay personas jóvenes, por lo que los expertos siguen llamando a la vacunación y califican de indudable la eficacia de la vacuna. El número de fallecidos en los últimos meses a raíz del coronavirus ha aumentado entre la población que ya tenía la pauta de vacunación completa, pero ¿esto nos hace dudar de la efectividad de las vacunas? Eso nadie lo puede dudar, las vacunas salvan vidas. Insisten en la diferencia de morir por coronavirus o con coronavirus. Ha muerto con coronavirus, efectivamente, pero decir ha muerto por coronavirus, pues no se puede decir de esa manera. Y definen el perfil de quienes mueren con esta enfermedad. Personas mayores, personas con muchos problemas de salud asociados, con patología asociada. El ejemplo de que esta vía funciona lo vemos en la disminución de los problemas de salud de quienes contraen la enfermedad con la doble dosis. Infección respiratoria, de neumonías bilaterales, con esas descompensaciones, eso se está evitando con la vacuna. La mayoría de los ingresados son personas mayores, pero también hay jóvenes, por lo que piden especialmente a este grupo que se vacune. Aunque el problema que atraviesan es que muchos acaban de pasar por la enfermedad y cuando ha llegado su turno no han podido acudir a la cita. Hay que esperar 6 meses y por eso, estas personas lo recuperaremos este porcentaje en cuanto pasen los meses que les corresponde. Califican como prematuro hablar a estas alturas de un recordatorio de la vacuna.
De momento no hay preocupación por la presencia de la variante Lambda en Castilla y León. El único caso se ha notificado en Palencia, provincia muy cercana a la comunidad cántabra, donde ya es casi la variante dominante. Esta nueva mutación fue identificada por primera vez en Perú y por el momento en la comunidad no ha desplazado a la variante Delta, la hegemónica ahora. En Valladolid, nuevo incumplimiento de la normativa por parte de un bar. Anoche fueron desalojados por la policía 250 personas en un establecimiento de las afueras de la capital. Estaban celebrando un concierto sin autorización y tampoco se cumplían las medidas sanitarias para prevenir contagios. Sin mascarilla, de pie y bailando. Terminaron desalojando el local en torno a la medianoche. Me parece fenomenal, me parece que somos gente que estamos comprometidos con la causa, verdaderamente, o sea, me parece perfecto. Muy bien, así los jóvenes se animan a vacunarse. Y además es más fácil pedirlo de esta forma, mejor que esperar a la franja o esperar a llamadas telefónicas. Yo creo que esto va a agilizar todo el proceso de vacunación. Pero no en todas las provincias pueden presumir de que la autocita esté siendo un éxito. En Soria, desde luego que sí, porque como ven, el 90% de las personas llamadas a pedirla ha solicitado el pinchazo. Es una excepción porque otras provincias como Ávila, solo el 5% ha entrado a pedir fecha y hora para la vacuna. En el caso de Ávila, de 360 plazas disponibles para el sistema de autocita, tan solo 19 abulenses han optado por ello. Los mayores de 40 años con esa autocita tan solo podrán acudir mañana a este punto fijo del Hospital Provincial de Ávila desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Desde la Junta de Castilla y León aseguran que harán más sistema de autocita y también recaptaciones y nuevos llamamientos para otras franjas horarias. Estas colas interminables las hemos grabado hoy en Valladolid. Cientos de personas que han recurrido a sombrillas y mucho agua para aguantar los 37 grados que marcaban los termómetros. Algunos han estado en la cola durante más de hora y media. Todos ellos esperaban para vacunarse y muchos no estaban citados hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes y aún así querían recibir la dosis, lo que ha generado caos y esas colas interminables que han discurrido hasta por el garaje para evitarles unos minutos al sol. El intenso calor ha provocado incluso algún desmayo. Ola de calor y cola monumental en el Miguel Delibes de Valladolid para vacunarse. Los 40 grados al sol a las 5 de la tarde causan estragos. Para llevarlo mejor, agua y sombrillas. Bueno, mucho de la sombrilla. Pues hemos tenido que ir a por un paraguas al coche. Pero nada comparable con lo que ha pasado esta mañana aquí. Hora y media esperando. Sí. ¿Esta mañana? Sí. Sí, me lo han dicho, sí. ¿Qué te han contado? Pues que son colas horribles, un calor horrible. La explicación oficial es esta. Estaban fuera por vacaciones o por el motivo que sea y han acudido hoy cuando ya van a tener disponible la autocita, y chavales con 18, 17 años han acudido acompañados de sus padres para que se adelantara la vacunación. Hoy estaban llamados a vacunarse los nacidos entre 2002 y 2004. Algunos sí han venido a su hora. Hemos venido a nuestra franja horaria. Para paliar los efectos del calor, una parte del recorrido se ha hecho por el garaje. Aún así, ha sido difícil de llevar. Un poco complicado. Mal. Vigilancia en todo momento a una cola sin incidentes que solo tenía un deseo. Deseando llegar para ver si se acaba ya, porque madre mía. Pero ni con tanto calor se ha cortado la espera. Y es que estamos viviendo el primer día de ola de calor. Hoy las máximas han superado ya los 35 grados. La temperatura más alta de la comunidad se ha alcanzado en Candeleda, 41 grados. La noche también va a tener máximas más altas de lo habitual, por lo que costará conciliar el sueño. ¿Cómo se está viviendo el calor a esta hora en Salamanca? Paco Gómez. Pues evidentemente con mucho calor, los termómetros hasta ahora, y lo vemos todavía, marcan 32 grados. Ha sido una tarde de muchísimo calor, sofocante aún, y eso que los salmantinos aquí donde estamos son conscientes de que lo peor todavía está desgraciadamente por llegar. Fundamentalmente preocupa lo que va a ocurrir por la noche, pero siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, son estas horas cuando se han ido ya los rayos del sol, los momentos elegidos para salir a la calle, para ocupar parques, plazas y terrazas.
Lo dicen los termómetros, la primera ola del verano ya está aquí. Temperaturas máximas que superarán los 35 grados desde la jornada de hoy. Sí se nota un poco. Hoy está terrible esto. Se nota el cambio, sobre todo por las noches, la verdad que se nota. Porque por las noches los mercurios no bajarán de los 20 en provincias como Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia. Para convivir con este calor, apunten los siguientes consejos. Salir en las horas que haga más calor. Ventilador, abanico, porque con la subida de la luz poco podemos hacer. Evitar, por supuesto, hacer actividades deportivas o físicas en las horas centrales del día. Beber muchos líquidos, preferiblemente agua, hacer comidas ligeras, llevar ropa ligera. Eso sí, por mucho calor que tengamos, no podemos olvidar la mascarilla. Siento que me asfixia la mascarilla. Se nota que se respira un poquito peor, pero vamos, se puede aguantar. Prefiero molestar, pero me gusta llevarla. Sí que molesta, sí. Da calor. Un calor que no afecta a todos por igual. Afecta más a las personas más vulnerables, a las personas mayores, a los niños o a las personas que tienen ciertas patologías. Altas temperaturas a las que nos tendremos que acostumbrar porque vienen para quedarse como mínimo hasta inicios de semana. Y más calor que va a venir. Seguimos sumando informes científicos que prevén que la temperatura media en Castilla y León subirá entre 2 y 3 grados en 2050. En este caso es un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. El calor sigue creciendo en toda nuestra comunidad desde 2011. Ávila es la ciudad donde más han subido las temperaturas. Pues en plena ola de calor continúa además la escalada del precio de la luz. Hoy se alcanzará otro máximo, es el tercero de esta semana, ya son casi 114 euros el megavatio hora. Hemos buscado explicaciones a esta imparable subida de precios. Los expertos nos dicen que la situación no va a cambiar si no se modifica el diseño del actual mix energético, es decir, el diseño de cómo se combinan las distintas fuentes de energía para cubrir el suministro. En la demanda eléctrica es necesario producir en cada momento exactamente lo que se consume. Cada instalación energética, sean más baratas como la eólica, hidráulica o nuclear, o más caras como el gas, ofrecen su energía a distintos precios y momentos dependiendo de lo que produzcan y del coste de la materia prima. Es una subasta que se hace todos los días antes de las 12 de mediodía, en el que se compra la luz del día siguiente. El sistema de precios es marginalista y establece que el precio que termina de casar la demanda es el último que entra en la subasta, que suele ser el más caro y el que fija el precio al que se pagan todos los kilovatios. Las energías renovables, incluso la nuclear, tienen unos costes de producción muy bajos, con lo cual entran en la subasta a unos precios de 5 euros, pero si la última energía que entra en el mercado es, por ejemplo, ahora la de gas con un precio muy caro, esta es la que marca el precio del resto de las generadoras. La subida de los precios de la energía está motivada por los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y la subida del gas natural después de un invierno duro. Las reservas que tenemos de gas en todos los países se hayan quedado bajo mínimos. En España estábamos bien cubiertos, pero Filomena nos dio fuerte y estuvimos a punto de quedarnos sin gas. Los expertos señalan que mientras este diseño no cambie, los precios de la energía eléctrica seguirán siendo altos. ¡Que vivimos de esto! ¡Que no vivimos de otra cosa! Nos han quitado la puta minería, nos han quitado la puta construcción, nos han quitado ahora las putas palas. ¡Somos una mierda! Esa escena que acaban de ver se producía anoche tras el fracaso de la negociación entre la empresa de palas eólicas LM de Ponferrada y el comité de empresa. Durante la noche, un grupo de personas causó desperfectos como forma de protesta. Miguel Ángel Blanco, ¿qué más se sabe de esos disturbios y cuándo se retomarán las negociaciones? Sí, mañana va a ser el último encuentro del periodo de negociación en el que la Junta de Castilla y León quiere mediar entre las partes para intentar minimizar en la medida de lo posible el ERE extintivo, que en estos momentos, según la última oferta de la empresa, sería para 370 trabajadores. Lo cierto es que la multinacional ha hecho un comunicado en las últimas horas al que ha tenido acceso Radio Televisión Castilla y León, en el que confirma que en ningún momento se están planteando el cierre de las instalaciones en Ponferrada, sino adecuarlas en el número de trabajadores a la producción estimada por esta multinacional del sector de las energías renovables, una multinacional que también recuerda y dice que la de Ponferrada es la planta más productiva de la multinacional en toda la Unión Europea.
Los más de 7 millones de euros entregados en ayudas públicas a LM son solo una parte del montante de dinero público que recibieron distintas compañías que al calor, sobre todo de los fondos del Plan del Carbón, llegaron a instalarse en la comarca del Bierzo. Proyectos que después de años algunos terminaron frustrados y perdiendo la totalidad del empleo generado. Entendemos que está bien invertido cuando al final las industrias crecen y tienen una continuidad, dan unos puestos de trabajo y tienen una estabilidad. En este caso no ha sido así, pues entendemos que estaría mal invertido. Un ejemplo fue la metalúrgica Prado en el polígono de Cubillos, otro las ayudas que en la recta final recibió la vidriera Vitro o Koiper, dedicada en Ponferrada a la fabricación de torres. Sí, perdido al final sí. A fecha de hoy pues vemos que ha sido principalmente, en su gran mayoría, un fracaso. El polígono de Bembibre también suma ejemplos de fábricas cerradas, en parte montadas en su día con dinero público, aquí con importante aportación de los fondos Miner. Que con los fondos Miner en su momento se hicieron actuaciones muy importantes y que bajo la cobertura de los fondos Miner se hicieron inversiones que se deberían hacer con los fondos ordinarios de nuestra comunidad autónoma. El regidor ponferradino resalta también la importancia de las decisiones empresariales a la hora de deslocalizar producción. Las decisiones empresariales tienen una cierta posibilidad las administraciones de controlarlas, pero realmente es una decisión mínima. En el horizonte hay previsión de llegada de nuevos fondos. No repetir los errores debe ser el objetivo de todos. La Agencia Española del Medicamento ha concedido la licencia de clones a la empresa soriana Ondara Directorship, lo que supone el inicio del cultivo de cannabis para 3 hectáreas en las instalaciones de la empresa en Garray, la heredera de Aleya Roses. Comisiones Obreras asegura que con este nuevo paso se procederá a la paulatina incorporación de toda la plantilla que actualmente se encuentra en ERTE. Accidente mortal en la Nacional 631 en Zamora. 3 personas han fallecido y otras 2 han resultado heridas en el término de Moreruela de Tábara. Ha sido una colisión frontal entre un coche y una furgoneta de mantenimiento de obras de la Junta de Castilla y León. Ha muerto el conductor del turismo y los 2 ocupantes de la furgoneta. El último fallecimiento se producía esta tarde en el hospital. Se investiga por qué el turismo invadió el carril contrario. El turismo parece ser que ha tenido una salida de vía por el margen derecho y al intentar rectificar el vehículo ha tenido una colisión frontal. A nuestra llegada realmente hemos podido comprobar que había 2 personas fallecidas en cada uno de los vehículos y hemos procedido a extraer a las 2 víctimas utilizando material de escarcelación. En Zamora, un niño ha recibido 11 puntos de sutura después de ser atacado por una jauría de mastines en la localidad sanabresa de Rozas. No es la primera vez que ocurre y por eso los vecinos se han manifestado espontáneamente enfrente de la casa de la víctima pidiendo más seguridad. Los vecinos de Rozas y San Juan de la Cuesta lo están pidiendo a gritos. No se sienten seguros y la última víctima ha tenido estas heridas. 11 puntos de sutura en el brazo y 1 en la mano, entre otras lesiones. Es que le podía haber cogido cualquier perro en el cuello. Son niños, o sea, imaginaros a 4 niños rodeados de 20 perros mastines. El pastor no se inmutaba, o sea, pasivo, y parece que disfrutaba viendo cómo sus perros estaban atacando a un perro y a un niño. Pero no son solo los ataques a humanos, así ha quedado el perro que le acompañaba. Y ahora una vecina lleva un collar en el suyo por si tienen una experiencia parecida en el futuro. Recientemente hubo este ataque a un hombre que se le ileso, una de muchas experiencias que han vivido los habitantes de estos pueblos. Y en cuanto veían que pasa el perro delante, en cuanto veían a una persona, se tiraron directamente desde el monte a por ellos. Son perros muy agresivos, directamente si ven a un perro lo van a ir a matar. Los padres de la última víctima ya han emprendido acciones legales, pero por ahora las experiencias no son buenas. En algún juicio que se ha cerrado él la ha ganado y otros que todavía están abiertos sin resultados. Tienen el apoyo de todas estas personas que han querido estar al lado de la familia en estos momentos difíciles. Ha caído una banda dedicada a introducir droga y teléfonos móviles en el centro penitenciario de Burgos. Es el final a más de un año de investigaciones de la Guardia Civil. Hay 6 detenidos y se han tramitado 23 denuncias administrativas. La operación Tropo comenzó en marzo del año pasado después de que la unidad canina del centro penitenciario de Burgos descubriera un paquete con 2 trozos de hachís y una tarjeta de telefonía móvil. La tarjeta estaba a nombre de una joven burgalesa que había perdido su DNI, pero también a su nombre se habían dado de alta otras muchas líneas telefónicas. La operación Tropo ha permitido desarticular esta banda que se dedicaba a introducir de forma ilegal droga y teléfonos móviles en la prisión de Burgos. Hay 6 detenidos y también se han
desarticulado 2 puntos de venta de drogas en la ciudad y se han suprimido 2 lugares de cultivo de cannabis. Estamos en año jacobeo y eso suele suponer que se dispare el número de peregrinos en el Camino de Santiago. Sin embargo, esta vez no está sucediendo. La situación sanitaria sigue pasando factura y aunque hay más movimiento que el año pasado, todavía queda muy lejos incluso de lo que debería ser cualquier verano en el camino. Aunque el número de caminantes ha aumentado considerablemente durante el mes de agosto, todavía estamos lejos de lo que debería ser un año santo y de lo que sería un año normal. A pesar de ello, albergues como este de Burgos llevan semanas completos porque la situación sanitaria les ha obligado a reducir considerablemente su aforo. Cuando el camino suena, peregrinos lleva. Que era una cosa que quería hacer ya el año pasado. Pero las pisadas son insuficientes este año. Que ahora mismo estamos hablando de una cifra de 8, 10, 12 personas a lo sumo. Y con esas cifras es imposible mantener las cosas. Poco deja sospechar que aquí sea año jacobeo. Se nota que hay menos. Se ha notado muchísimo, pero exageradamente. Aunque quien lo agradece es el caminante y el bicigrino. Siempre tiene muchos peregrinos y bueno, pues está bien también hacerlo con un poco más de tranquilidad. Y no solo ha cambiado el aspecto, también el acento. Antes venían unas hordas de coreanos, era casi el número 1, ahora coreanos no hay. Hay mucho español. La situación sanitaria reduce las plazas disponibles. Ahora se prefiere llamar antes que ir a la aventura. Ahora están cerrados, hemos tenido bastantes problemas. Hemos tenido que coger hostales. Pues vamos llamando un par de días antes o 3 días antes. Se comunican para que les hagas una reserva, pero es raro que aparezcan por sorpresa. Este año menos todavía. Pero no podemos acoger a todos por las limitaciones. Entonces sí, estos días atrás sí que hemos colgado el cartel de lleno. Castilla y León está atravesada por 12 rutas del Camino de Santiago y del trazado francés, el más conocido, nuestra comunidad supone casi la mitad de toda la travesía. En el Camino de Santiago terminamos. Enseguida toda la actualidad del deporte. Recuerden que pueden seguir puntualmente informados en nuestra página web, filtv.es. Feliz noche, hasta mañana.